Bienvenidos a este ciclo de cine Doca. A través de la pantalla de Pares TV, todos los viernes a las 10 de la noche vamos a estar compartiendo el estreno de una película de documentalistas de Argentina. Esta organización que desde hace un buen tiempo a esta parte viene trabajando, reuniendo, nucleando a directores, productores, guionistas de distintos puntos del país. En este primer viernes vamos a disfrutar de la película Seré Millones, una película de 2014. Tenemos la posibilidad de saludar ya a su director, Fernando Kretschmar. ¿Cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por difundir el material de Doca. Bueno, una película con un contenido que realmente llama la atención, invita. ¿Cómo se gestó? Bueno, en principio, bueno, yo no soy el único director, también fueron directores conmigo Mónica Simoncini y Omar Neri, y la productora fue Alejandra Guzzo. Ellos, Omar y Mónica habían sido alumnos nuestros en la Universidad de Madras, ya por principios de los 2000, y empezaron a trabajar sobre la historia de la organización que se pinta un poco en este hecho que se narra en la película, que es el PRT-ERP, el Partido Revolucionario del Pueblo, Ejército Revolucionario del Pueblo. Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Se llamaban Gaviotas Blindadas, y a partir, digamos, de esas películas conocieron mucha gente de esa organización y, bueno, encontraron a Oscar, al Turco y a Beba, que son los protagonistas reales del hecho que se narra en la película, que es la recuperación de más de 10 millones de dólares del BANA, del Banco Nacional de Desarrollo, un banco que había sido creado por Perón en la época del primer peronismo y que estaba destinado supuestamente a favorecer la pequeña y mediana industria y que, bueno, los militares lo habían convertido en una caja chica de la corrupción de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, estos compañeros trabajaban allí en el banco y colaboraron con el partido para poder expropiar estos 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, la película cuenta un poco ese hecho y trata, digamos, para superar un poco las metas narrativas que se habían propuesto los compañeros en Gaviotas Blindadas, de generar, digamos, una serie de innovaciones formales para darle, digamos, una mayor llegada al material, digamos, o sea, mezclar, digamos, lo que es el hecho documental, que en sí mismo es muy interesante, porque, bueno, es lo que se diría en la calle un afán a un banco, mezclado, digamos, mezclando los reales personajes que participaron del hecho con actores más jóvenes que tratan de alguna manera de desentrañar, bueno, cuáles fueron los motivos, cómo lo hicieron y los detalles como para tratar de interpretar, ¿no? A estos personajes de la vida real, ¿no? Lo cual además generaba un choque importante, pues bueno, ya el Turco, Eva y Oscar eran bastante grandes y bueno, costaba creer que en su juventud habían realizado algo tan audaz, ¿no? Entonces se da ahí un contrapunto muy interesante en unos actores que participan de otra generación que no tuvo ese tipo de experiencias y tratan de reconstruir sobre todo lo que es lo que yo llamo el clima espiritual, ¿no? De la época, no en un sentido espiritualista, sino en un sentido, digamos, de clima de época, ¿no? De cómo eran los principios, cómo se pensaba, por qué se luchaba y bueno, un poco todo eso le da también en ese sentido un cierto interés y genera, digamos, mecanismos narrativos o recursos estéticos o dramáticos que le dan, digamos, un interés parecido al que tiene la gente con las películas de ficción, ¿no? Porque es un problema, a veces vos decís documental y la gente enseguida dice, bueno, es un embole, no sé, bueno. Entonces estábamos tratando de encontrarle nuevas formas como para generar en ese sentido más acercamiento de gente, ¿no? ¿Qué fue, Fernando, durante el rodaje lo más desafiante? Bueno, prácticamente todo era muy difícil
pero teníamos la ayuda de tener muy claro la historia y de tener, digamos, muy del lado nuestro a los protagonistas. O sea, los protagonistas tenían mucha confianza en nosotros, sabían que no íbamos a tergiversar la historia, sabíamos que la versión que íbamos a contar era la de ellos, y en principio básicamente porque estábamos de acuerdo políticamente con lo que habían hecho, porque en general cuando vos te acercás a esos hechos hay un problema de que mucha gente lo juzga o dice, bueno, robaron o esto, lo otro. Bueno, nosotros en ese sentido nos parecía una acción muy valiente y apropiada para el marco de una dictadura como la de la UNCE, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso fue lo favorable. Lo difícil, por supuesto, fueron las condiciones de producción. Tuvimos, digamos, en ese sentido que recurrir, digamos, para reconstruir los 70 a una escenografía bastante despojada, aunque tuvimos la suerte, veo ahí imágenes, de tener el propio Banade, ¿no? Que en ese momento era un depósito del Ministerio del Interior y nos lo prestaron para poder trabajar ahí, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, digamos, una parte de la escenografía se resolvió y la otra se resolvió de una manera más teatral y simbólica, ¿no? O sea, por ejemplo, un taxi eran varias sillas y un, y un cartel de taxi libre y un telón de fondo, bueno, ahí se ve justamente la imagen. Y así fuimos resolviendo la imposibilidad de reconstruir los 70 de una manera verosímil, ¿no? Pero bueno, también contábamos con un archivo muy interesante, que era justamente todo lo de Glazer, ¿no? Que había filmado a los protagonistas que ahora estaban con nosotros cuando eran jóvenes, eh, horas después de haber realizado la operación, ¿no? Así que bueno, en ese sentido también estaba el material de la televisión, y cómo los estigmatizaba la dictadura, tratando de decir que había especialistas extranjeros y cosas así absurdas, como hace siempre la televisión en general. Entonces estaban las dos versiones, ¿no? La versión fílmica desde el partido, o sea, desde Raimundo Glazer, que lo tengo aquí atrás, eh, en el videoinforme que hicieron de esa acción del ARP, el grupo de cine de la base, o sea, Raimundo y sus compañeros, y teníamos también la versión del noticiero de la época. Entonces, bueno, entre estas dos cosas, más la reconstrucción, más la relación dialógica entre los actores y los participantes, se fue construyendo. Así que la verdad que con los recursos que se tenían, que eran, digamos, el subsidio más chico que te puede dar el Inca, fue casi un milagro, ¿no? Porque además todo el mundo cobró su sueldo según lo que corresponde según los sindicatos, así que bueno, fue en ese sentido una proeza de producción, básicamente, que salga como salió, ¿no? Porque cualquier otro pensaría que es una película que vale millones y costó algunos pocas decenas de miles de pesos, ¿no? Es lo que nos dieron y era lo que teníamos, porque éramos todos trabajadores, no podíamos aportar mucho más que nuestro trabajo. Pero bueno, ese fue el gran desafío, ¿no? Cómo construir una historia tan compleja con muy poca producción, ¿no? Y bueno, creo que salió bastante bien en ese sentido, por lo menos tuvo buenísima respuesta del público en todos los lugares donde la pudimos exhibir dentro de los límites que tiene eso hoy en día, ¿no? Que tenía en el gobierno anterior, que tenía en el gobierno anterior y que tenía todos los gobiernos que yo recuerdo y que cada vez se va profundizando más ahora con las plataformas y bueno, es algo que ustedes también sufren como televisora popular, ¿no? En respecto de los grandes monopolios. Te consulto acerca de la importancia de rescatar un hecho en la historia, tal vez resonante por entonces, pero que resulta muy lejano para las nuevas generaciones, poder llevarlo, darlo a conocer, contarlo en el cine para aquellos que en su momento lo han vivido, lo han conocido, y más aún para los que ni siquiera tienen idea de una situación semejante. Sí, sí, y además te digo, no solo para las generaciones actuales, ¿no? Porque es un poco también meterlos en un poco en la previa de lo que fue la gran dictadura que todo el mundo conoce, porque
es la dictadura anterior, los hechos suceden en el 72, sino que mucha gente militante de la época no se acordaba, incluso de la misma organización, porque bueno, sucedieron tantos hechos en tan poco tiempo que quedó medio tapado, ¿no? El hecho. Además, hubo una serie nosotros trabajamos por supuesto con los periódicos de la época, y fue el día que detuvieron a Robledo Puch, el asesino serial, el ángel Claro. de la película famosa. Así que estaban muy copados con eso los medios. Y fue, por ejemplo, a nivel internacional, ese día se reunió Ho Chi Minh con Kissinger en París por la guerra de Vietnam. Fue la masacre esa de irlandeses del Domingo Sangriento, que está en la canción esa Sunday Bloody Sunday, seguramente a alguno le sonará. Así que eran días muy, muy duros y además, bueno, fue un golpe tan vergonzante para la dictadura, porque de hecho estaba a 50 metros de la CIDE del banco y a 150 metros de la Casa de Gobierno, y fue un golpe totalmente limpio donde no se pudo detener a nadie ni recuperar nunca ese dinero, ¿no? Entonces, yo creo que hubo también presión de la dictadura de sacarlo de los medios. Si bien, por supuesto, el primero o segundo día era el robo del siglo y había un montón de hipótesis sobre eso, pero después, además que fue 29 de enero, creo, o 31 de enero, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, era en un momento, digamos, de vacaciones, ¿no? Así que, bueno, mucha gente en el marco de tantas acciones que llevaron adelante las organizaciones revolucionarias en esa época no, no la registraba, no la recordaba. Ni hablar, bueno, los pibes jóvenes en algún momento dicen, yo los veía como dos viejitos que uno se los encuentra en el supermercado y no me daban la idea de dos guerrilleros y no sé qué, o sea, como que se encontraron también con el hecho de que todos estos actos, algunos de ellos heroicos o muy, digamos, audaces, los realizó gente común, ¿no? Trabajadores y gente del pueblo, ¿no? Eso creo que fue el impacto más fuerte para las jóvenes generaciones dentro de la película, y ni hablar los que la veían, ¿no? Porque, bueno, los que la veían también se encontraban con un hecho insólito, ¿no? Que casi nadie conocía, nada, muy pocos fueron sabiendo de qué se trataba este hecho en sí mismo, ¿no? No era de los hechos más resonantes de la historia del movimiento revolucionario en el sentido, digamos, de resonancia mediática y todo esto, ¿no? Fernando, en lo personal, alguna descripción respecto a alguna satisfacción puntual como director que esta película que en un instante vamos a compartir te ha dado? Bueno, fundamentalmente digamos, la gran afluencia de público que tuvo en todos los lugares donde se pasó, y digamos las risas, la respuesta del público a la salida, eso es lo que más, digamos, te, te termina emocionando, ¿no? Más allá, digamos, la relación con Oscar, con Beba, con el turco, con los mismos actores, que fue, bueno, armás como una familia, en cada película sucede eso, ¿no? Pero en esta en particular, yo creo que lo más interesante fue eso, que casi todas las funciones se agotaban. Lamentablemente no pudo estar más de 8 semanas porque nos echaron del cine por cuestiones burocráticas, porque el Inca no tiene salas suficientes como para pasarla, y las privadas no quisieron pasarla. Pero bueno, en México también fueron 10.000 personas, en Chile otro tanto, en Caracas también tuvo muchísimo éxito, y bueno, también eso, ¿no? La satisfacción de ver que afuera entendían bien todo y les interesaba, y salían los jóvenes haciendo miles de preguntas, y bueno, tal vez pensando en algún, digamos, lugar, por lo menos por un rato, que otra forma que resignarse con la vida que se tiene es posible, ¿no? Esta idea del sueño de la revolución y todo eso, creo que se vio, si bien la película no habla mucho de política en sí mismo, creo que por otros medios está un poco esta chispa que un poco, bueno, hoy día se ha perdido, ¿no? Como que hay más una búsqueda más individual de la solución de los problemas, y bueno, esto del sueño colectivo de retirar 10 millones de dólares de un lugar donde ellos trabajaban y trabajaban bien, con un buen sueldo, donde por supuesto nunca más pudieron volver, y no quedarse con un centavo, ¿no? Esto y ponerlo para una causa que llevara, digamos, a modificar
el sistema capitalista es algo que a a las nuevas generaciones sorprendía mucho y bueno, entablar ese diálogo y tener una herramienta con la cual entablarla como fue esta película fue tal vez lo más rescatable o interesante o satisfactorio, si querés, como directores, tanto yo como Mónica, Omar y Alejandra, digamos que la vimos por todos lados y siempre que la proyectamos nos da grandes satisfacciones. Así que bueno, espero que la audiencia de Pares la sepa apreciar. Sabemos nosotros de la lucha de ustedes contra los monopolios y por proyectar el fútbol de ahí de la zona y bueno, creemos que en ese sentido siempre las organizaciones populares están para apoyarse las unas a las otras y bueno, le agradecemos mucho que la difundan y bueno, esperemos que les guste a la gente del oeste. Fernando, un verdadero placer. Dejamos a los televidentes ya pegados con Seré Millones. Un gusto, gracias. Gracias a ustedes y que la disfruten. Fernando Kretschmar, uno de los 3 directores de este film, junto a Omar Neri, junto a Mónica Simoncini. Vamos a compartirla y lo estaremos haciendo en este ciclo de cine por Pares TV cada viernes a las 22 con la palabra de los directores, integrantes de DOCA, documentalistas de Argentina, y la película que disfrutamos a continuación, Seré Millones.